compartir Pamela Salas. Ella es profesora especializada en discapacitados mentales y sociales de la Universidad de la Patagonia Austral, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un posgrado en Didáctica de la Ciencia y un posgrado en Autismo. Es parte de la Dirección Provincial de Regímenes Especiales de la provincia de Santa Cruz. Desde el año 2012 y hasta la fecha, es coordinadora de equipo psicoeducativo de niños y adolescentes en condición de TEA y asesoramiento técnico a profesionales y padres de niños con TEA en Chile y México. Desde el año 2022 es integrante del equipo de orientación y evaluación Panacea y docente en escuela primaria de la localidad de Los Antiguos. Le damos una cordial bienvenida a Pamela con la ponencia Construyendo apoyos para la educación superior. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, la idea es poder compartir con ustedes un poco los apoyos, sí, un poco más concretos. También en mi ponencia, igual que el resto de los expositores, bueno, pensaba trabajar o dialogar aspectos como, por ejemplo, los desafíos actuales, ¿sí? Y esto tiene que ver con los desafíos que nos interpela la Convención de las Personas con Discapacidad. Actualmente uno cuando va a hacer el apoyo o el acompañamiento de las personas, la primera barrera con la que uno se encuentra tiene que ver con que todavía no tenemos un contexto que está en consonancia, ¿no?, con esta convención, donde hay mucho trabajo para hacer respecto a los marcos filosóficos, ¿sí?, que se plantean, el que no se entienda aún que la educación sí tiene que ver con un derecho para toda la vida, ¿sí? El que las personas puedan ¿no?, asegurar este sistema de educación inclusiva a todos los niveles de enseñanza a lo largo de la vida. Y en este sentido sí quiero recordar, digamos, los países, ¿no?, que hemos adherido, ¿sí?, así como Argentina, Chile también ratifica esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con lo cual el artículo 24 lo compartimos, y muchas veces las barreras, las dificultades comienzan acá, ¿no?, donde no hay marcos filosóficos tal vez y teóricos comunes, ¿sí?, para poder realizar este abordaje. Entonces, básicamente tener en cuenta sujeto de derecho, modelo social de discapacidad, y esto es invitar a que todos aquellos que hacemos apoyaturas o que trabajamos con una persona, nos ponemos adelante a dar clases de una persona que tiene, ¿sí?, algún tipo de discapacidad, estemos al tanto, ¿sí?, de qué es esto, ¿no?, qué es ser sujeto de derecho, qué es tener modelo de discapacidad, y por otro lado, un modelo que acompaña para poder armar dispositivos de apoyo, dispositivos de trabajo, que es el modelo de calidad de vida, ¿sí? Y por otro lado, también importante para poder intervenir, tener estrategias tanto curriculares, metodológicas, específicas, ¿sí?, a cada necesidad. No da lo mismo plantearse apoyos para una persona con discapacidad intelectual que una persona con ceguera, una persona con alguna discapacidad auditiva, o, bueno, ahí mencionaron varias. Yo no quería focalizarme en una sola, pero sí recordarle. Igual voy a ir pasando rapidito cosas que son como de común conocimiento. Sí, desde mis aportes quería contarles de alguna manera cómo estamos trabajando, ¿sí?, los apoyos que necesita una persona con algún tipo de discapacidad o TEA, por ejemplo, para afrontar esta etapa, ¿sí?, superior. Cómo evaluamos ese tipo de apoyo, su apoyo, las duraciones, la intensidad, ¿sí? Y acá uno tiene que ser como muy sistemático, tiene que realmente organizar los apoyos, ¿sí? Y en este sentido, fundamental poder realizar una evaluación funcional contextualizada, ¿sí? Esto es basado en lo que es planificación centrada en la persona, ¿sí?, en esa etapa, propiciar educación con apoyo, y acá también adhiero a lo que decía la colega anterior, ¿no? O sea, la mediación o mediada, bueno, nosotros tenemos lo que es la figura del coach educativo, ¿sí?
en otros niveles era lo que uno llamaba maestros de apoyo, realmente no conozco los nombres en Chile, pero en la universidad uno puede contar con una figura que tiene que ver con ser coach educativo, ¿no? Esa mediación entre los docentes, los profesores, las herramientas que se necesitan, y revisar en qué, ¿sí?, va a necesitar apoyos la persona. Fundamental la lectura de barreras que puedan interactuar negativamente con las características de las personas, y esta evaluación de barreras también uno puede utilizar protocolos, tener en cuenta justamente los déficits, las características del contexto que tal vez obstaculizan, ¿sí? Y esto otra vez nos sirve como marco de entender cómo colocar esos apoyos, porque cada universidad, cada lugar educativo, cada contexto, cada pueblo, región y demás es totalmente diferente. Entonces es imposible tratar, digamos, de brindar como recetas, ¿no? Acá cada uno, cada persona que va a estar trabajando en estos apoyos tiene que construir los apoyos específicos para la persona. Es una tarea muy artesanal. Y por otro lado, fundamental la lectura del contexto, ¿sí? El nivel de inclusión que tiene ese lugar, cuán preparado está para poder brindarle una participación plena, pensar estrategias, propuestas para la persona que tenga algún tipo de discapacidad. Y por otro lado, esas posibilidades, ¿no? O sea, como decía, preparados están para brindar apoyos naturales, ¿no? Y esto no solamente es el contexto de profesores, es el contexto también de pares, ¿sí? Alumnos, pares, que puedan hacer ese tipo de apoyos naturales. Por otro lado, bueno, esto tiene que ver con qué se utiliza para poder realizar esta primera evaluación funcional y hacer la configuración, ¿no? Desde tener una planificación centrada en la persona, una evaluación en calidad de vida, un test vocacional si fuese necesario, una lectura de barreras de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, traer a discusión, digamos, o a charlar los trastornos de espectro autismo, de autista o síndrome de Asperger, que muchas veces llegan a estos espacios, ¿sí?, como personas con necesidades de apoyo, y yo me pregunto, invisibles, ¿no? Porque justamente son alumnos que muchas veces llegan no solamente sin un diagnóstico, sin esa clarificación diagnóstica para entender qué es lo que les sucede, para poder entender sus propias características muchas veces, pero además porque no hay un sesgo físico. Entonces esto complejiza, porque uno va, se anota en la facultad, hace exactamente lo mismo, y a veces fracasa. Los fracasos tienen que ver con cosas que son del diagnóstico, ¿no? Y muchas veces el no verlas, no visualizar, se pierden, ¿sí? O sea, muchas veces he tenido situaciones donde un alumno con TEA llega a su primer día de clase, y tal vez el lugar donde estaba dispuesta la primera reunión, el primer encuentro, se cambió de lugar, se le asignó otra aula, y esta persona con TEA o con síndrome de Asperger, ¿sí?, no tiene todavía trabajado o no tiene herramientas de comunicación asertiva para poder ir y consultar, afrontar una situación que tiene que ver con problemas, ¿sí?, situaciones problemáticas, y se pierde esa clase, prefiere no ir, ¿sí?, y de allí en más un montón de situaciones negativas que hacen que bajen la persiana y no tengan ni deseos de ir a estudiar. O situaciones como, por ejemplo, que no conocen cuáles son sus desafíos sensoriales, ¿sí? Las personas con TEA o síndrome de Asperger tienen dentro de su clarificación diagnóstica, ¿sí?, sabemos que conviven con muchísimos desafíos sensoriales, y a veces el traslado, tal vez el tener que ir a una facultad, ir a un lugar en un transporte público, X cantidad de minutos, ya eso le genera desregulación, ¿sí? Ya eso lo predispone a que ni siquiera pueda prestarle atención al profesor, ¿sí? Tengo hace poquito el reporte de un alumno que estábamos trabajando justamente el conocimiento de sus propios desafíos, y me decía, pero el aula está pintada de tal color, ni siquiera se podía concentrar en lo que el profesor decía, sino más bien en los colores que allí había, o la cantidad de información que había en las paredes. Entonces, muchas veces, particularmente en lo que es la condición de espectro autista, las barreras no solamente
tienen que ver con el aprendizaje, con los contenidos académicos. Muchas veces es lo que más sencillo les resulta, pero con lo que no pueden lidiar y con lo que necesitan realmente apoyos tiene que ver con estas características del contexto, ¿sí? Ya sea por los desafíos sensoriales o por la falta de habilidades en la cognición social, en las funciones ejecutivas, en el cómo organizar, planificar tal vez su año, ¿sí? La toma de decisiones a la hora de definir qué materias voy a tomar, qué carga horaria voy a utilizar. Por ejemplo, me ha pasado de que muchos de los alumnos van directamente a la clase y con eso creen que ya es suficiente, y sin embargo, por ejemplo, no planifican en sus agendas espacios para, ya sea trabajos prácticos, lectura del material, y eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? Después el aprendizaje, el contenido tal vez lo aprenden de maravillas, pero les lleva un X tiempo que no lo planificaron, ¿sí? O que no registran, no manejan correctamente el tiempo. ¿Qué cosas puede necesitar? Como en otras etapas, generalmente las sugerencias van, por ejemplo, que tengan su espacio de psicología. Muchos necesitan la cuestión de neurolingüística porque son alumnos que todavía requieren de ajustar, ¿sí? O aprender estrategias para comunicar, ¿sí? Para poder ser asertivos en esa comunicación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con terapia ocupacional, desafíos sensoriales, y acá hay por lo menos en Argentina nos cuesta muchísimo porque las personas que están en este momento en universidades, en contextos de espacios universitarios, son personas que no han tenido la posibilidad de tener su propio perfil sensorial. Entonces esto es como bastante novedoso, con lo cual la mayoría no sabe, ¿sí? Que esa incomodidad, que esa necesidad tal vez de moverse, ese no poder estar adentro del aula, no tiene que ver con cuestiones cognitivas, sino que tiene que ver con cuestiones de tipo desafío sensorial, ¿no? Por otro lado, bueno, si fuese necesario, como decía, psicopedagogía, coach para la vida y coach para la vida educativa. ¿Y por qué digo lo de la vida independiente? Porque también los alumnos llegan con mucha, a ver, estrés, si se quiere, por estar viviendo dos momentos etarios importantes, ¿no? Que es este tránsito a la vida adulta y por otro lado esta etapa educativa, ¿no? Y estas dos cuestiones donde ya no se espera en un adulto que sea mamá y papá el que me lavan la ropa o que me preparen el almuerzo que tengo que llevar porque voy a estar horas afuera y demás, no las hagan ellos por sí solos, ¿sí? Que tengan autonomía, que tengan autodeterminación. Muchas veces, como uno ha dedicado mucho tiempo a trabajar en lo escolar y demás, se ha perdido a lo largo del tiempo ese aprendizaje, ¿no? O no se invirtió la cantidad de práctica necesaria para que realmente los chicos, los jóvenes lleguen óptimos de alguna manera para transitar esa vida independiente en esa etapa y que no haya solapamientos, digamos, de estrés, ¿no? Un doble estrés. Esto no solamente sucede con lo educativo, también nos pasa cuando queremos hacer inclusión laboral, ¿sí? Así que, bien, y acá quería solamente compartir cómo pensar, ¿sí? Esta configuración de apoyo, las estrategias básicas, digamos, que tienen que ver con la estructuración, la organización, la anticipación, tener en cuenta sistemas de trabajo, comunicación asertiva, disposición amable y respetuosa de parte de todos, y el uso de apoyos y de TICs, y acá puse algunos ejemplos que utilizamos, ¿sí? Para poder abordar esto, que tiene que ver con el armado de guiones sociales, donde se explicitan los sentidos de meta, los especificación, perdón, de los contextos, de las personas que allí ocurren, y esto nos sirve, los bienes sociales lo utilizamos como herramienta para todos los contextos, ¿sí? Pero específicos en este caso, bueno, elegí los de ser estudiante universitario, recreos, trabajo, bueno, ¿qué es eso? Muchas veces la persona con TEA necesita que se le explicite cuál es el rol de ser estudiante. Ya no soy un estudiante de primaria o de secundaria, ¿sí? Cambió. Hay otras expectativas respecto a la subjetividad, ¿sí? Que tiene que tener ese estudiante. Por otro lado, bueno, los sentidos de meta es importantísimo trabajarlos para que puedan
implicarse emocionalmente y ejecutivamente en esta tarea del estudio. Bueno, acá hay ejemplos que tienen que ver con apoyos específicos, materiales específicos que uno puede utilizar para el abordaje, ¿no? Que tiene que ver con la planificación, la organización, ¿sí? Sistemas de trabajo, el poder también brindarle explícitamente qué es lo que tiene que hacer, los sentidos meta, cuánto tiene que hacer, cómo va progresando, ¿sí? Son como apoyos bastante específicos. Otra cuestión importante a trabajar tiene que ver con la metacognición, ¿sí? Porque muchas, como les decía, muchas cosas la persona necesita tener sus propias herramientas, necesita ser un lector, ¿sí? De esas barreras propias y del contexto, ¿sí? Y poder identificar las cercanías a niveles tal vez de estrés o de dificultades, ¿sí? Para manifestar o expresar sus emociones y no caer en situaciones de crisis, ¿sí? Que todo esto pueda estar anticipado. Elegir y tomar decisiones, ser asertiva al decidir, trabajar mucho la flexibilidad mental, presentar planes A, B y C y D si fuesen necesarios, ¿sí? Que les ayuden a, otra vez, a tener esa autonomía. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la comunicación y el lenguaje. Estas son... Pamela, perdón por la interrupción, te queda un par de minutitos. Bien, bien, sí, yo sé que es rapidísimo, así que volvía. Bien, y otra cuestión importante a tener en cuenta desde una mirada integral, otra vez, o sea, el encuadre tiene que ser cuando uno hace apoyos desde lo integral, y otra de las situaciones a veces que se les vuelve conflictivas a los jóvenes en estas etapas, tiene que ver también con el trabajo de sexualidad y el desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Esto de poder entablar amigos, pares, afines, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? En el caso de las personas con el diagnóstico de TEA es algo a trabajar constantemente, pero uno tiene que focalizarse en esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Cómo se dan las relaciones? Hasta para trabajar en grupo, ¿sí? Como decíamos en el anterior, que estaban los apoyos específicos para guiones sociales, ¿no? La afectividad, ¿sí? Lo que puede llegar a ocurrir si me interesa algún compañero o compañera, ¿qué ocurre allí? ¿Sí? Y por otro lado, bueno, aprovechar, ¿sí? Hacer uso y aprovechamiento de todo lo que tiene que ver con las apps, las tecnologías, ayudan muchísimo a que los jóvenes puedan tener sus apoyos en esta etapa. Y por otro lado, quería dejarles algunas, creo que son como ciertos avances en cuanto a lo que está apareciendo en las universidades, y habría que ver, digamos, cómo están organizados, que tiene que ver desde los manuales, ¿sí? Para las buenas prácticas y apoyos con, yo puse el de TEA porque es el que trabajo específicamente, pero existen, digamos, en cada una de las discapacidades manuales o buenas prácticas, digamos, para ese trabajo. Y por otro lado, lo que está apareciendo en las universidades como apoyatura específica, ¿no? Y acá yo coloqué los títulos que saqué de algunas de las universidades con las que trabajo, donde están los programas, ¿no? O sea, programas de inclusión universitaria, en este caso para personas con discapacidad, estrategias de apoyo académico para personas con discapacidad auditiva, comisión de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? O sea, cómo cada espacio se ha ido granjeando, digamos, esos lugares, para hacer un contexto no más inclusivo, y poder atender las necesidades de apoyo de la persona. Bueno, creo que corrí. Mil disculpas, esto da para muchísimo, pero era para dar un pantallazo general, digamos, de lo que son, el poner apoyos concretos, ¿sí? Bajados a las necesidades de las personas.